Hola, muy buen día, bienvenidos y bienvenidas a su canal desde la mirada Weisberg. El día de hoy habíamos planeado muchísimas cosas para ustedes, pero como siempre, la, la, el presente nos gana, nos trae nuevas experiencias, nuevos saberes y también nuevas desgracias. Entonces es por eso que el día de hoy Miriam ha decidido hacer este cambio repentino para hablar de un tema que nos atañe a todos. Gracias, Miriam, por mantenernos informados. Muy buenos días. Efectivamente, había pensado que como he hecho mención varias veces de mi vida en la India, de lo que he hecho en la India, había pensado en hablar hoy sobre tanto el país como es y mi vida allá. Pero, dados los acontecimientos de la semana pasada, decidí que lo de la India se puede esperar, porque lo que está pasando verdaderamente en nuestro país es, ya no digamos lamentable, es imperdonable. Van varias veces que he mencionado que le parece ser que la vida humana para la cúpula del poder es desechable como papel higiénico. No valemos, no contamos, no existimos, a menos de que requieran algo de nosotros. Y entonces decidí hablar hoy, porque ya había hablado de la diferencia entre migrante y refugiado, y resulta que acaba de pasar un acontecimiento tan triste, tan terrible, tan vergonzoso, que dije, tengo que hablar del asunto, nos guste o no nos guste. Y entonces resulta que el jueves de la semana pasada, para ser exacto, el 9 de diciembre, se accidentó un tráiler porque iba a demasiada velocidad y ese tráiler lo que llevaba era a 150 migrantes que venían sobre todo de Guatemala, de Honduras, inclusive de Ecuador. En ese accidente que se volcó el tráiler debido al exceso de peso y al exceso de velocidad, venían peor que animales. Las personas hacinadas, 150 personas en la caja de atrás de un tráiler que se volteó. Al volcarse fallecieron 55 personas, quedaron heridas un poco menos de 100 y uno que otro logró sobrevivir. La respuesta inmediata es la condolencia. Ay, el presidente dijo, lamentamos muchísimo, estoy con las familias, como si los conociera y hubiera cenado con ellos el día anterior, ¿verdad? Pero bueno. Pero la realidad es que esto es mucho más grave de lo que la anécdota del día. Obviamente no se ha dejado de mencionar, entonces yo también voy a tomar como base lo que se dijo tanto por Rafael Cardona, que para mí es un periodista respetable, como por un investigador de la UNAM que tuvo un puesto político que ya no acabé de detectar cuál era y que se llama, déjenme buscarlo porque aquí lo tengo en mi cuadernito, Tonatiuh Guillén, y que él está en el Programa Universitario de Desarrollo, al que han entrevistado en infinidad de noticieros también, porque es un experto en la cuestión de migración. Y entonces voy nada más a hacer mención de algunas cosas. Siempre se dice, pasó esto y lo otro, ¿y quién es culpable? Y ahí queda, y ahí está quedando. Según Rafael Cardona, podemos considerar que se puede culpar por un lado a la Guardia Nacional y por otro lado al Instituto Nacional de Migración. Si efectivamente no se dieron cuenta en los retenes de que pasó ese tráiler con estas personas y por eso pudo llegar hasta donde llegó, que de no haber sido por el accidente ni nos hubiéramos enterado, entonces resulta que él considera que si no se dieron cuenta, quiere decir que los retenes no funcionan. Un general que está más o menos a cargo, él que está a cargo de la Guardia Nacional, y que supuestamente al llegar a ser general es porque tiene una formación congruente, disciplinada, formal, de excelencia dentro del ejército.
Entonces, no puede atreverse a decir, pues es que los retenes no lo registraron. Entonces, según Rafael Cardona, si no lo registraron los retenes, es, por un lado, porque la Guardia Nacional no funciona, porque no funcionan los retenes. O sea, si los retenes no lo registraron, es porque no sirven los retenes. Y por otro lado, también culpa por complicidad al Instituto Nacional de Migración, que como lo dice él en forma muy irónica, pero con toda la razón, él asevera de que el Instituto Nacional de Migración es uno de los organismos del gobierno más corruptos, pero que como la palabra corrupta en este sexenio, en esta 4T, únicamente se puede referir a los del pasado, a los que no tienen que ver con la 4T, entonces hay que ser muy moderada y muy cuidadosa con la palabra corrupta. Pero entonces, bueno, digamos que efectivamente no funcionó, por un lado, porque no se dieron cuenta que habían pasado. No se dieron cuenta. Entonces, consideramos que, pues, que realmente esa situación es absolutamente inaceptable y lo que se debe hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer? Y él sostiene que lo primero hay que tener una política de migración. Y para eso, él considera, que también yo lo mencioné, si recuerdan, la semana pasada, en el recuento de los hechos, él considera que debemos de cambiar nuestra total dependencia de los Estados Unidos. Yo recuerdo que lo mencioné la vez pasada, de que nosotros nos hemos comprometido, así lo hicimos con Trump, para que la bronca fuera nuestra, en vez de Estados Unidos, de detener a los migrantes si es que se les va a dar el permiso de asilo, que también mencioné la vez pasada y lo reitero, que si se les está dando permiso de asilo, quiere decir que son refugiados, quiere decir que tienen la posibilidad y la obligación, tanto de organismos internacionales como de los gobiernos, de darles protección de acuerdo al derecho internacional. Y entonces él sostiene de que hay una frase que me pareció interesante que lo dijera, porque él dijo que con Trump le habían negado el título de programa Quédate en México. Y entonces, a raíz de que obviamente ya no está Trump, él sostiene de que ese programa debería llamarse Programa Muérete en México, porque es donde se mueren. Se mueren los inmigrantes porque no se les respeta, se mueren los inmigrantes porque llegan aquí en condiciones verdaderamente lamentables, y se mueren de hambre y se mueren porque en alguna medida están agrediendo la realidad de muchos mexicanos que están casi en igualdad de condiciones que ellos y que sienten que nos están invadiendo, que están invadiéndolos en su posibilidad de alimento, en su posibilidad de trabajo y en su posibilidad de habitación. Y entonces es una cuestión de dos elementos que lamentablemente no se está tomando en serio, y como lo dice precisamente el señor Guillén, Donatiu, ¿verdad? Guillén, en México es obvio que no hay el más mínimo interés en solucionar el problema de los migrantes. Como no hay interés en solucionar el problema, entonces por eso se reduce el presupuesto para lo que se refiere al apoyo a migrantes, a lo que es el Instituto Nacional de Migración. Entonces, el instituto por un lado es corrupto y se roba todo lo que puede. Y de lo que queda, pues se redujo el presupuesto. Entonces, ¿con qué recursos, con qué uñas nos vamos a rascar si no hay con qué? Y entonces, también hay una alusión interesantísima con una mujer, porque es muy interesante, ¿no? Todo lo que yo he estado viendo últimamente en las participaciones de experiencia, tanto en tráfico aéreo, en cuestiones de fuerzas aéreas, en cuestiones de seguridad, las personas que opinan, las personas que saben, son mujeres. Y entonces resulta que, déjenme encontrar dónde lo tengo, Ana María Salazar, que es una persona que trabaja para el financiero Bloomberg,
y que para mí es una mujer respetabilísima. Les voy a hablar un poquito de ella, porque ella estaba en la NASA en el 9/11, o sea, en el 11 de septiembre, cuando cayeron las Torres Gemelas y cuando también atacaron la NASA. Tengo entendido que en algún momento ella inclusive fue asesora del presidente Clinton. El hecho es que a raíz de todo lo que pasó con las Torres Gemelas, en un momento dado ella decidió regresar a México. Y si hay algo que verdaderamente ella conoce es el teje y maneje de los Estados Unidos, de su política, de las porquerías que hay allá, de las que mandan para acá, etc. Y afortunadamente para nosotros, por lo menos para mí, ella tiene un muy buen programa que precisamente, una de ellas, creo que son dos, pero una de ellas se llama El Buen Vecino, y que habla de, entre comillas, porque yo creo que es un título irónico del Buen Vecino de Estados Unidos, bueno, pues así como de Buen Vecino, sálveme Dios, ¿no? Pero en fin. El hecho es que ella, precisamente al respecto de todo lo que sucede con los migrantes, entrevistó a una experta especialista en Fuerzas Armadas que se llama Roxana Suárez. Y al hablar de toda la problemática de lo que se dice con respecto a la falta de capacidad, posibilidad y deseo de ayudar a los migrantes, esta mujer dijo que había, también se mostraba la absoluta falta de intención para terminar con la inseguridad en el país y seguía dejando la 4T el problema de la seguridad en el etéreo cielo de los justos, y el crimen organizado es el que maneja todo lo que sucede en cuanto a migración, a poner presidentes municipales, etc. Y ella habla de que es el crimen organizado en que en alguna medida es el que ha manejado todas estas circunstancias que son inverosímiles, de que un tráiler que traiga 150 personas no se den cuenta de qué pasó. Y entonces ella hace como un análisis de lo que es el desarrollo tecnológico con referencia a los drones. Y voy a hacer un paréntesis. Sabemos, porque no he dejado de hablar del asunto desde el 1 de diciembre del 2018, que para la 4T la ciencia y el desarrollo tecnológico, perdón que lo diga así, vale madres, antes de que apareciera el salvador del mundo, el señor López Obrador, y su directora de CONACYT. Y entonces resulta que esta experta asevera que los drones han empezado a ocupar un lugar tan importante en lo que se refiere a la actividad militar y a la actividad terrorista y a la actividad criminal, que es verdaderamente insospechable. Y asevera que se formó un grupo global en Naciones Unidas sobre el terrorismo, y entre las cosas que concluyeron es precisamente que se puede ya considerar y tomar en consideración a los drones como elementos indispensables en los actos terroristas. Esta mujer también aseveró que uno de los países que más desarrollo ha llevado a cabo en el área de los drones es Irán por un lado e Israel por el otro. Y dijo que Irán tiene una fuerte sede en Venezuela porque está colaborando con Venezuela, inclusive el grupo Hezbollah, que es el grupo terrorista de Irán, tiene también toda una serie de personas ya ubicadas totalmente en Venezuela apoyando al gobierno de Maduro, y resulta que esta colaboración iraní con sede en Venezuela también están produciendo drones, que dice este doctor Guillén que el presupuesto que tienen de ganancia para el 2024 de drones que desde Venezuela se le venden a los países latinoamericanos es de cerca de 43 millones de dólares solo este año. Y habla de que uno de los hechos que lo confirman es que Venezuela, o que Irán a través de Venezuela le vendió drones a Colombia, a las FARC. Cuando se habla de drones, podemos pensar desde un dron que es de este tamañito, como el que usó, por ejemplo,
Mi nieta cuando se casó y solicitó el servicio de un fotógrafo, el fotógrafo no andaba de mesa en mesa como cuando me casé yo hace 8,000 años, sino que el dron iba recorriendo el salón de fiestas, acercándose, alejándose, etcétera. Entonces hay drones que se usan para cuestiones también educativas, que ya hablará de esto nuestra queridísima Erika, hasta drones del tamaño de aviones que son conducidos a distancia y que llevan explosivos. Y entonces precisamente acaba también de pasar en una pequeña ciudad, creo que de Michoacán, que se llama Chinicuila, donde drones con explosivos soltaron drones y convirtieron ese lugar literalmente en una ciudad fantasma, donde las personas que ahí radicaban ya se fueron y muchos de ellos aseveran que se fueron a albergues en Tijuana, porque también parece ser que ahora el lugar de mayor conflicto de lo que se refiere a los migrantes es Tijuana. Supuestamente cuando Biden habló con López Obrador en el sentido de que México se convirtiera en el tercer país seguro para que aquí permanecieran los migrantes, perdón, mientras se les daba la autorización de asilo de permanecer en los Estados Unidos, hubo 8, digamos, puertas de salida de esos migrantes hacia México. Y parece ser que la que tiene la situación más grave, más angustiante y con más fluidez de gente y por lo tanto de carencias y demás es Tijuana. Pues a Tijuana también se fueron muchas de las personas que huyeron de Chinicuila a raíz de estas explosiones que lanzaron drones. Y que supuestamente en lo que se refiere a este tráiler, había drones manejados por el crimen organizado que son los responsables de lo que está pasando, según afirman los noticieros, de que esos drones iban cuidando el trayecto del tráiler y le iban informando al chofer: aguas, a 10 metros está un retén, desvíate hacia la izquierda y te vas por lo que llaman caminos hormiga. Y por eso pudieron evitar a los rehenes, a los retenes, se llevaron a los rehenes, no fueron detectados por los retenes, y entonces resulta que lamentablemente lo que pasó fue eso, que por ir a mucha velocidad y con una carga tan grande, el tráiler se volteó, el chofer desapareció, huyó, no se sabe quién es, y lo único que sabemos es que murieron 55 personas y están heridas cerca de 100. Hay personas que están graves, tal vez lamentablemente aumente el número de fallecidos, pero la verdad es que son 55 aquí y encontraron un autobús con 78 en Tamaulipas y cientos y pico de fosas comunes con miles de personas muertas y repito, ni siquiera son nombres, son números. Ya son números ni siquiera ni de estadística, sino números, punto. Y entonces verdaderamente hay hechos y que quedan en eso, en el inicio de una voluntad, que se queda en una mera voluntad y que no aterriza en hechos concretos que ayuden. Y uno de esos hechos que acaba de darse es que se creó, como consecuencia de todo esto, se creó un grupo de acción que podemos llamar latinoamericana, pero me extrañó que le pongan nombre latinoamericana, para defender la trata de personas, porque resulta que entre los que están formando este grupo se propusieron y se ofrecieron a Estados Unidos. Estados Unidos es latinoamericano, entonces, bueno, se supone que la iniciativa fue de Guatemala, se llevó a cabo aquí en México, el que hizo el anuncio fue nuestro HHH, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y ese grupo está conformado por Guatemala, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, ya dije, Estados Unidos y México. Están ahorita en la negociación de arrancando como organismo regional qué hacer, cómo hacer y con qué recursos van a contar. Hasta ahí nada más, no he obtenido más información, salvo la buena voluntad y el buen deseo de formar un
organismo más y a ver qué sucede. Como hemos platicado varias veces, de qué caso tiene estar haciendo y haciendo y haciendo organismos que no están sirviendo. Decían, tenemos instituciones totalmente podridas que no pueden hacer, es como un círculo vicioso, ¿no? Me pareciera. Pensando ahorita en un narcogobierno, ya entonces también existen terrogobierno. Es un narcogobierno terrorista, podría decirse. Lo que pasa es que, ¿qué significa el término terrorista? Pues el término terrorista viene de la palabra terror. El terror es un grado máximo del miedo. Y eso es lo que provoca el crimen organizado. Miedo, terror. Entonces le puede llamar terrorista. Que lo que existe, lo que menos importa son los nombres. O sea, porque tenemos una tendencia, para mí, totalmente inútil, de ponerle un nombre y una etiqueta a todo. Bueno, lo que importa no es el nombre, es el hecho, ¿no? Y entonces tú misma viviste una experiencia con drones. Sí. No sé si quieras hablar de ello o nada más hacer una ligera mención, tal vez. Pues que el uso de drones para extorsionar, secuestrar, para hacer este tipo de organizaciones ya lleva bastante tiempo siendo utilizada. Yo fui víctima de ello y pues es triste, ¿no? Porque lo que nos está indicando el hablar de los drones en este momento es que que a pesar de que se ha utilizado actualmente para el arte, para la educación, para la fotografía, etcétera, para llevar medicinas, a pesar de que ha sido utilizado en muy buenas medidas para muchos profesionales, se está utilizando en este momento también para acabar con las personas. Y curiosamente, si lo vemos de una manera histórica, el hecho de que se lleve a cabo en su desarrollo tecnológico en estos países que llevan años y años y años de guerra, quiere decir que tenemos que darle un paso al utilizar estos drones y llamémosle una persona certificada para su uso, porque mientras no se mantenga el control sistemático del uso de este tipo de herramientas, vamos a tener personas haciendo mal uso de estas instalaciones. Precisamente al respecto, en Naciones Unidas también ya se está tratando de ver cómo se puede regular, cómo se puede legislar sobre quién es el responsable del uso de los drones. Y el problema es ese, es tan difícil regular sobre los drones y legislar como ha sido imposible ya por tantos años de poder establecer reglas del juego para las redes sociales. Las redes sociales dicen y hacen lo que se les da la gana. Las plataformas dicen y hacen lo que se les da la gana. Tan es así que yo estoy aquí, afortunadamente, diciendo lo que se me da la gana. Pero la triste realidad es que no hay el más mínimo control. Y si lo hay por la cúpula para sus propios beneficios. Y entonces un ciudadano, como cualquier hijo de vecino que somos nosotros, estamos expuestos a cualquier tipo de ataque, de agresión, que lo peor que puede suceder es, no sé si sea la muerte, pero sí que nos dejen tullidos, en fin. Hay tantas cosas que pudieran servir. Lo mismo pasó con la energía nuclear. La energía nuclear nació con la idea de lo que se llama el uso pacífico de la energía atómica. Porque hay muchas cosas que se pueden utilizar para las que se utiliza la energía nuclear y las radiaciones, etcétera, simplemente para la salud. ¿Cuántos problemas de cáncer se ayudan con las radiaciones y son de láser y energía nuclear, etcétera? Pero al mismo tiempo se fue desarrollando lo que es el uso pacífico con el uso no tan pacífico, tal vez del Atlántico, no necesariamente, sino agresivo, para destruir. O sea, por un lado está la tecnología para construir, para beneficiar y para ayudar al ser humano,
y al mismo tiempo, en una forma tan contradictoria y tan absurda, está haciéndose lo mismo para lo contrario, para destruir, para aniquilar y para seguir manteniendo el poder y con ello el bien económico que, insisto, no sé por qué tanta, no tienen llenadera. Y bueno, esa parte también creo que si lo vemos a nivel histórico, la polaridad de la ciencia siempre ha existido. Personas haciendo ciencia para crear un bien y un progreso, como también personas que mientras están intentando encontrar este progreso, a través de la prueba y error, encuentran otras maneras de utilizar la ciencia y pues esto ha provocado pues insisto, un círculo vicioso entre la economía, la política y la manera en la que nos controlan a través de todo esto. Pues es algo que creo que nos debe de importar a todos, al menos para mantenernos informados, porque ahorita que estoy hablando de esto con Miriam, la verdad es que empecé a sentir hasta ansiedad, ¿no? Porque ¿qué está en las manos de ti, de mí, como ciudadanos, para corregir o bien darle otro trato al migrante? Y de cierta manera hay cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Tanto el terrorismo como el narco, como bien muchas empresas que trabajan para grandes ricos, que puede ser que les convenga que esta migración siga sucediendo porque esto es un cuesta. Negocio, es un negocio. Es un negocio de los polleros, como lo dije la vez pasada, para los mismos trailers, o sea, el que tiene los trailers, el que fabrica los chalecos salvavidas para que no se ahoguen en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, los que están abusando de esta gente tan necesitada. Estoy recordándome, porque falleció hace un año una persona que laboraba conmigo y que en algún momento fue un migrante ilegal en los Estados Unidos. Y él me contaba, bueno, es que fue verdaderamente, yo no entiendo, porque les cuesta miles de dólares para que los lleven al otro lado, para que los lleven a los Estados Unidos, al sueño americano, y que viven allá en la forma más austera, porque tienen que juntarse 8 o 10 roomies en un departamentito para poder pagar la renta y poder mandar el dinero a su familia a México. ¿Qué es lo que más pena me da de que el presidente se enorgullezca de que las remesas a México han sido enormes? Con un demonio. Si tú tienes $7,000 para darle a un pollero, pues úsalo para poner una pequeña empresa o una micro, un negocito, y no arriesgues tu vida y no arriesgues la de tus hijos. No entiendo la lógica tampoco, pero tampoco la miseria humana de precisamente de esos polleros que aceptan el dinero de esta gente y los dejan abandonados. A mi Luis querido lo dejaron abandonado en el desierto de Phoenix y se lastimó una pierna tratando, porque además los helicópteros de la Guardia Norteamericana bajaban, entonces con su, no es que disparaban, sino que con las, ¿cómo se llama? Con las hélices levantaban la arena, no podían ni ver, iban a ciegas para huir. Este hombre logró llegar a Los Ángeles, a los supuestamente tenía que llegar, y a los 2 días estuvo hospitalizado más de 2 meses inconsciente, porque la herida que se hizo se le infectó, y bueno, estuvo muy delicado. Afortunadamente logró sobrevivir 14 años, y luego, bueno, lamentablemente falleció el año pasado. Pero todo eso lo único que indica es eso, que no tenemos el más mínimo respeto a nuestro prójimo. Y entonces somos desechables, somos cosas, no somos seres humanos. Y eso definitivamente sí está en nuestras manos. Claro. Quizá no podemos cambiar la organización ni las instituciones, pero está en nuestras manos no volvernos parte de esa cultura de ser desechables, sino esforzarnos porque las personas que tenemos alrededor se vuelvan pues esa parte íntegra y recordemos eso, ¿no? Que el principio para poder existir es hacer que el otro nos vea
Y si el otro nos reconoce, nosotros también ya estamos reconociendo su existencia. Entonces, pues eso es parte de nuestro trabajo con ustedes. Sí, y bueno, es la intención precisamente que estemos preparados y que empecemos a actuar ya en el 2000, casi 2022, para organizar este país para que vuelva a tomar el rumbo que dejó de tener en el 2018. La única manera es estar informados, estar comprometidos y que tengamos la conciencia del maravilloso país que tenemos, insisto. México es de los países más maravillosos. Ya no prometo lo que voy a hablar la próxima semana, pero ya cuando les hable de la India les voy a decir por qué. Y bueno, parte de las bases más esenciales de cualquier estructura social es la educación. Y hoy en día se vienen increíbles programas y planes a partir de los docentes y de la gente que está metida en la educación. Comprometida. Y pues parte de ello es que en el programa que se pretende realizar, uno de los principios es el amor por México o el amor a México, que diríamos por ahí, quién sabe qué signifique eso, porque desde mi punto de vista puede ser el amor a las culturas anahuacas, para otra persona puede ser los grandes paisajes que tenemos en este país, pero una de esas partes importantes del amor a México debe de ser el amor a los mexicanos y a todas las personas del mundo que viven en este hermoso país. Sí. Gracias. Muchas gracias. Suscríbanse, toquen la campanita y mándenos sus comentarios, sus dudas, y si tienen algún interés en un tema en particular, por favor no dejen de decírnoslo. Yo inmediatamente me pongo a investigar, Erika también, y estaremos a su servicio. Gracias, buen día. Y como diría Benedetti, por favor, nunca te rindas. No. Buen día, gracias por escucharnos. Hasta luego.